Bien, buen día. En la unidad anterior, si ustedes recuerdan, nosotros calculamos la fuerza magnética sobre una partícula y sobre un alambre con corriente, suponiendo que lo hacían en presencia de un determinado campo magnético. En este capítulo vamos a ver la forma cómo calcular el campo magnético generado por una partícula moviéndose con una cierta velocidad, y luego esa expresión la vamos a transformar para el caso cuando tengamos un flujo de partículas moviéndose sobre un alambre, es decir, un alambre con corriente. De la misma manera simétrica como nosotros calculamos campos eléctricos, es decir, independiente de cómo la carga esté distribuida, nosotros podíamos determinar siempre el campo producido por un determinado diferencial de carga. Y luego, mediante un proceso matemático de integración, podíamos nosotros calcular la fuerza o el campo resultante en un punto. Esto es lo que se conoce como la ley de Coulomb. Luego, si la carga o el campo tenía extrema simetría, nosotros podíamos hacer uso de esta ley, conocida con el nombre de la ley de Gauss. Estas son las dos leyes que nosotros utilizamos para el caso de determinación de campo eléctrico. Existe bastante simetría respecto a la determinación del campo magnético, por ejemplo, cuando se tiene un alambre con corriente, esto es lo que se conoce con el nombre de la ley de Biot-Savart, y cuando se tienen de la misma manera distribuciones o configuraciones de campo magnético bastante simétricos, haremos uso nosotros de lo que se llama la ley de Ampère. Entonces, esta es la parte simétrica de lo que es el cálculo matemático de campos magnéticos en relación al cálculo matemático de campos eléctricos. Una cosa que tenemos que diferenciar, eso que ustedes ven allí es un campo vectorial. Ahí hemos asociado a distintos puntos de esa región del espacio cómo apunta el campo magnético respecto a una carga que se mueve en una determinada dirección. Ustedes pueden ver el campo magnético circula alrededor de la carga en movimiento. ¿Qué es distinto a esto? Esto se llaman líneas de inducción magnética, ¿verdad? Claro, nosotros sabemos que el campo magnético en un punto, ¿cómo es geométricamente respecto a esas líneas? Es tangente al punto en una determinada, o por donde pasa una determinada línea de inducción. En esta animación ustedes van a observar cómo se distorsiona el espacio ante la presencia de una carga en movimiento. La carga avanza en esta dirección, el vector de velocidad apunta en esa dirección, y como ustedes pueden observar, el campo magnético circula alrededor de la carga. Si la carga es positiva, la regla que se utiliza es el pulgar apuntando en la dirección en que se desplaza la partícula, es decir, el vector velocidad. Estos dedos me indican cómo circula el campo magnético alrededor de la trayectoria que sigue esa partícula. Yo voy a detener la animación en un punto, allí, y quiero que usted identifique los tres vectores que van a regir para nuestro cálculo del campo generado por una partícula y luego para el campo generado por un pequeño tramo de alambre con corriente. Fíjese esto. Vamos a suponer que la partícula se desplaza en esta dirección. Aquí está la partícula. Y vamos a identificar estos tres vectores. Primero, el vector velocidad. ¿De acuerdo? El segundo, ¿qué les parece? ¿Qué les parece, por favor? Si nos fijamos nosotros en un punto, en esa región del espacio, ¿qué les parece si nos fijamos aquí, en este punto donde ustedes ven? ¿Ya? Yo lo voy a graficar acá, en la pizarra, en este punto que está aquí, en este punto P. E intentemos graficar ese vector, ¿qué es? ¿Sí qué cosa? El campo magnético en ese punto. E intentemos graficarlo este campo. ¿Cómo estaría ese campo en ese punto si la partícula mueve aquí en el plano de la pizarra o en el plano de la pantalla? Perfecto, saliendo hacia ustedes. Vamos a intentar más o menos graficarlo como
Estamos graficándolo en el plano, algo que realmente está en 3D. El segundo vector. Y el tercer vector será este. Es un vector que en ese instante parte desde la partícula hasta el punto P donde usted está identificando el campo magnético. ¿Cómo le llamamos a ese? El vector posición. Este vector que usted ve aquí, que vamos a llamarle el vector R. Y que en la mayoría de los casos lo vamos a representar por su vector unitario con un sombrerito en la parte superior. Ya. Adicionalmente, quiero que identifiquen este ángulo que ustedes ven aquí. Ya. Que es el ángulo que forma el vector velocidad con el vector posición. Ahora, fíjense en algo. ¿Cómo es geométricamente el vector campo magnético con respecto a los vectores velocidad y al vector posición? Siempre perpendicular a ese plano. ¿No es cierto? Siempre perpendicular al plano que forman los dos. Muy bien. Es el mismo gráfico anterior, solo que tiene más información. Aquí pueden ver el vector velocidad, que lo veamos nosotros aquí. Aquí está el vector R, el vector posición, que lo vemos acá. Y aquí está el campo magnético, como ustedes pueden observar. Es importante que lo observe porque luego vamos a encontrar la expresión para el campo generado por una partícula y luego de él al campo generado por un alambre con corriente o un diferencial de alambre con corriente. Ve el vector posición y observe el vector campo. Hasta ahí estamos bien. Ok, ahora por favor ayúdenme con esto. Cuando nosotros definíamos el concepto de lo que es campo eléctrico, decíamos que el campo eléctrico obedecía a esta definición de que usted, para determinar si en un punto existe un campo gravitatorio, en ese punto usted ubica una partícula de masa m. Si esa partícula experimenta una fuerza de origen gravitatorio, usted dice que en ese punto existe un campo igual a ¿qué valor? A F sobre M. Así, ¿verdad? Bien. ¿Y cómo hacíamos para determinar si en ese punto existía un campo eléctrico? Colocábamos una carga Q y decíamos, si esa carga Q experimenta una fuerza, esto es de origen gravitatorio, una fuerza de origen eléctrico, entonces ahí existía un campo y lo medíamos de esa forma. Digamos que esta sea la fuerza eléctrica. Y luego, para determinar si en este punto existía un campo magnético, ¿cómo lo medíamos? Le dábamos una cierta velocidad y ¿cómo definíamos nosotros el valor de este campo? ¿Perdón? La fuerza magnética, pero máxima, ¿verdad? Partido para la carga y la velocidad. Pero eso era para la fuerza magnética máxima. Bien. Ahora observen esto. Así se define. Así lo podemos medir. Ahora hagamos lo siguiente. Vamos a medir el valor del campo gravitatorio de una partícula de masa m. Entonces, el campo gravitatorio de una partícula de masa m viene dado por esto. ¿O no es verdad? Así es. Ahora, utilicemos esta expresión para calcular el campo eléctrico de una partícula de carga Q. Generado por una partícula de carga Q, siguiendo exactamente la misma analogía. ¿Qué deberíamos tener aquí abajo? R cuadrado. Aquí en el numerador, si se fija,
una constante, otra constante. Aquí también debería ser una constante, ¿verdad? Bien, vamos a llamarle una letra K mayúscula a esa constante. La propiedad que genera ese campo. Aquí, ¿quién debería ser? La carga por la velocidad. Hasta ahí estamos bien. Pero fíjese en esto. Esto es un vector. Entonces usted hacía esto. Este vector siempre apunta a lo largo de ese vector unitario, que es el vector que une la carga o la masa con el punto. ¿Sí se recuerda, verdad? Esto es esto. Pero, si vieron la animación, ¿cómo actúa este campo? Si yo a esto le quiero poner esto, ¿cómo actúa? Perpendicular ¿a quién? Al plano formado entre el vector velocidad y el vector posición. Entonces, para que esto no se me altere, entonces lo voy a multiplicar por un vector que vale 1. Y ahí tienen ustedes la característica vectorial de ese vector B. Así como K en el sistema internacional, ¿cuánto valía? 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿verdad? En el sistema internacional, esta constante K, para que cuadren estos valores que están a la derecha y a la izquierda, ¿alguien nos recuerda cuánto vale eso? ¿Perdón? Esto vale nu sub 0 sobre 4 pi, exactamente. Es el valor que adquiere esa constante en el sistema internacional. Entonces, hemos nosotros encontrado, escuche, esta es la expresión que usted va a utilizar, nu sub 0 sobre 4 pi, Q, V cruz R, sobre R cuadrado. Esa es la expresión que usted va a utilizar para calcular el campo magnético generado por una partícula de carga Q. Si usted no quiere utilizar el vector unitario R, lo puede expresar también de esta forma. Q, V, cruz R, y es el vector posición, esto es B, pero partido para R al cubo, exactamente, así es. Si lo quiere utilizar, si no quiere utilizar el vector unitario, sino el vector R, porque usted sabe que esto es esto, partido para su magnitud. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Bien. Aquí lo pueden ver. Esta es la expresión en forma vectorial o la expresión en forma escalar. Entonces, para phi representa, déjenme aquí corregir, por favor, para que haya simetría con respecto a este resultado y el gráfico que está allá. No le voy a llamar teta, le voy a llamar phi, que es el ángulo que ven allí y el ángulo que aparece acá. Entonces, como ustedes pueden observar, si ustedes ubican el punto P más alejado o más cercano al alambre, el campo va a cambiar en magnitud. ¿Y qué pasa cuando el punto P se ubica sobre el eje de ese alambre? Cuando ubica el punto P a lo largo del eje del alambre. Por eso es que se dice que el campo magnético vale 0 a lo largo del eje del alambre que transporta corriente.
o en este caso la trayectoria de la partícula, ¿de acuerdo? Profesor, disculpe, ahí de acuerdo a la ecuación, entonces, en un punto bien alejado también vendría a ser cero. Para todo. Eso lo sabemos para todo. Eso ocurre con el campo gravitatorio o ocurre también con el campo eléctrico. Si tú te vas para puntos bien alejados del objeto, el campo o la fuerza tiende a cero si es muy grande. Igual se cumple para acá. Toda fuente de campo, si te vas a distancias muy alejadas, comienza a disminuir de forma con el inverso del cuadrado. Eso siempre se va a cumplir. Okay. Siendo que el alambre está, el eje del alambre... Bueno, esto es una partícula, lo que pasa es que yo lo estoy asociando también a un alambre con corriente, pero esto es una carga que se mueve, una partícula que se mueve en una cierta dirección. Si tú te proyectas a lo largo de la trayectoria de la partícula, entonces todos esos puntos a lo largo de la trayectoria de ella, su campo es cero, o no hay contribución de campo. Luego lo vamos a ver para un alambre con corriente también. Dígame. Y ahí, en ese valor de la carga, ¿se le reemplaza el signo o no? ¿Perdón? En la Q, ¿se le reemplaza el signo o no? Claro, esto que está aquí es definido para una carga positiva, como lo vimos allí. Si fuera negativo, Se invierte nada más el valor del campo. Nos están preguntando sobre la fuerza magnética. Nosotros sabemos que eléctricamente esas partículas, ¿qué hacen? Se repelen. Magnéticamente, ¿qué hacen? Para ustedes que están en este marco de referencia inercial. No para las partículas, porque ellas se ven siempre en la misma posición. Sí lo ven, ¿no es cierto? Ellas, ¿qué experimentan? Para ellas solamente fuerza eléctrica. Para nosotros, la superposición de las dos. La magnética es hacia dónde. Bueno, pues para yo darme cuenta hacia dónde actúa la fuerza magnética sobre cualquiera de ellas, como son partículas, entonces yo recuerdo este resultado. Para saber hacia dónde actúa esta fuerza, yo tengo que identificar sobre esta carga hacia dónde apunta este campo. Que en el caso de esta partícula será el campo generado ¿por quién? Por esta. Y nosotros sabemos, como vimos en la animación, que cuando una partícula se desplaza, ¿qué hace el campo magnético? Circula alrededor de ella. Por lo tanto, para esa carga positiva que se está moviendo en esta dirección, hacia allá, ¿cómo circula el campo magnético? El campo magnético circula de esta forma. Para esta partícula, la que va arriba, hace esto. Lo que significa que la partícula de abajo está sintiendo, para nosotros que estamos viendo, un campo ¿hacia dónde? Hacia adentro. Así es, ¿verdad? Hacia adentro, el campo de esta partícula. Es decir, esto. Cruce ahora este vector con este vector. ¿Hacia dónde va la fuerza? La fuerza va en esta dirección, hacia arriba. Yo no necesito volver a repetir eso para decir que sobre la otra debe estar haciendo esto. Porque las fuerzas obedecen el tercer principio de Newton. ¿O no es así? Son idénticas en magnitud y actúan en direcciones contrarias. Comprobémoslo. Para esta partícula, ¿cómo circula su campo? Así. Entonces, aquí es que está haciendo el campo. Hacia afuera, el campo está saliendo. Cruce velocidad con este campo. Hacia abajo.
Dígame. Ahí para saber si existe campo magnético o eléctrico, deberían de especificar el sistema de magnético. Claro, sí, normalmente para el caso de que nosotros analizamos, todo lo que nosotros estamos viendo es la electrodinámica no relativística, es decir, nosotros en un marco inercial viendo el fenómeno. Sí. Se considera nosotros. Así es. Sí. Ujú. No sé si ustedes recuerdan, alumnos, ¿recuerdan ustedes cuando yo hablaba de la fuerza magnética e hice un cálculo muy aproximado de la fuerza eléctrica sobre un electrón? No sé si se recuerdan ustedes, en un campo eléctrico clásico para nosotros y en un campo magnético clásico para nosotros, que es el campo magnético de la Tierra, y habíamos encontrado de que si queríamos fuerzas magnéticas de igual magnitud que la fuerza eléctrica, ¿qué requeríamos tener? Campos muy intensos o partículas muy veloces. Así era, ¿verdad? A eso llegamos. Vean lo que voy a hacer a continuación. Dime. Ah, pues todo se invierte, pues, hijo. Claro, pues no es que tú te das cuenta que esta definición es para una carga positiva. Entonces, si tú aquí pones una carga negativa, sabes que esta fuerza se invierte. Entonces ya no se atraen, sino que se repelen. Sí. Uh-huh. Bien. Lo que ustedes están o van a observar es el caso de, estos son ustedes. Como le respondí al joven, estamos en un marco de referencia inercial viendo el fenómeno. Aquí están las dos cargas en reposo. Todos nosotros juramos que experimentan fuerza eléctrica. Y luego alguien toma esas cargas y se mueve junto con ellas, como lo pueden ver ustedes aquí. Es decir, a las cargas le vamos a dar velocidad, como lo ven ustedes acá. Entonces van a experimentar adicionalmente esta fuerza magnética, como pueden ver ahí. Veamos los valores de cada una de ellas. Veamos hasta qué punto es significativa la fuerza magnética comparada con la fuerza eléctrica. Porque también podría ser que nosotros estemos resolviendo problemas en donde hayan conductores con corriente o cargas moviéndose y solo estemos considerando una de esas fuerzas y la otra, ¿qué pasó con ella? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces, entremos a calcular el campo magnético de cualquiera de ellas. Eso es muy sencillo. El campo de cualquiera de ellas será, lo voy a escribir aquí a un lado, por favor observen, el campo será en magnitud, esto será nu sub 0 sobre 4pi, esto que está aquí sería Q por V, son perpendiculares, ¿no es cierto? Partido para R cuadrado. Eso es B. Si usted B lo introduce aquí, ¿sí me entiende? ¿Cuánto valdrá la fuerza? Será nu sub 0 sobre 4pi, Q cuadrado, V cuadrado, sobre R cuadrado, ¿no es verdad? Ahí está, es esta. La fuerza magnética. Y esta que ya la conocemos, que es la fuerza eléctrica. ¿O no es así? Ley de Coulomb. Ahora hagamos la relación entre las dos. Y nos da esto. Yo quiero que por favor me ayuden ustedes con una calculadora. Y lo hagan así, rápido, rápido. Rápido, rápido. Y me digan, este valor que yo he puesto aquí, C, que sería 1 sobre la raíz cuadrada de nu sub 0, epsilon sub 0. Ustedes saben cuánto vale epsilon sub 0 y cuánto vale nu sub 0, que lo que estamos viendo ahí que ya vale 4pi por 10 a la menos 7. Vamos, por favor, que usted siempre me suele ayudar, mi querido alumno. Así es. Dígame cuánto vale esa relación. 1 sobre la raíz cuadrada de nu sub 0, epsilon sub 0. Ayúdenme, por favor, que es algo importante lo que les voy a mencionar y muy importante lo que van ustedes en este momento a coincidir. ¿Cuánto da? 2.99. ¿Me puedes dar, por favor, los otros dígitos? 2,99, 863,
0,8 y por ahí parémosle, ¿no es cierto? No, otro 3, 380. Al lado del 3, otro 3. Aquí también. Ya. Y quedémonos por ahí. Quizás porque le vieron la letra C, ya pueden ustedes estarse induciendo a dónde voy. ¿O qué es eso? ¿Perdón? Es la velocidad de la luz. ¿Y saben dónde aparece ese valor 1 sobre raíz cuadrada de 1 sub 0, 0 sub 0? Eso sale luego de resolver las leyes de la electrodinámica, ley de Gauss, ley de Ampère, ley de Faraday. Maxwell, matemático, las tomó y las resolvió. Y encontró, al resolverlas, que el campo eléctrico y el campo magnético daban una ecuación de una onda. La misma que ustedes vieron en física B. Y el término que indicaba la velocidad de esa onda era eso. Es decir, esto. Pero ¿sabe qué fue lo más brillante del resultado de Maxwell? Que hasta esa época nadie sabía que los campos eléctricos y los campos magnéticos, primero que formaban ondas y segundo que esas ondas viajaban a esta velocidad. Después de 30 años que él muere, se encuentran que eso son realmente las ondas electromagnéticas. Y viajan a esta velocidad, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Esa fue la contribución de Maxwell. Luego, al ver esto, ustedes pueden imaginarse, alguien que encuentra matemáticamente que esos campos forman ondas y ustedes saben que las ondas propagan energía, entonces los científicos comenzaron a ver cómo captarlas, cómo generarlas o cómo detectarlas. Y finalmente se las encontraron. Después Marconi la hizo billete. ¿Ya? Y ahorita estamos inundados de radiación electromagnética. Pero ese es el resultado. Pero ahí no termina todavía el cuento. ¿O no es verdad? Porque ¿cuál era el objetivo de toda esta historia? Las dos fuerzas exactamente, ¿en qué orden están? Ahí está, queridos alumnos, ese es el resultado. ¿Y qué es lo que nos dice este resultado? Que esto es del orden de esto, cuando esto es del orden de esto. ¿O no es así? Es decir, que si tenemos partículas moviéndose con velocidades muy pequeñas comparado con la velocidad de la luz, ¿cuál es la fuerza predominante? La fuerza eléctrica, señores, eso es, así es. Sí. Eso es lo que llaman, es relativísticamente invariante. ¿Qué parte no me escuchaste? Perdóname. Bueno, lo último que mencionaba era que para que esta fuerza que ves aquí, esta fuerza sea del orden de esta fuerza que está acá, esta que es la velocidad con que se está moviendo, debe ser ¿qué cosa? Del orden de esto. Sabemos que es una velocidad muy grande, ¿sí me entiende? Entonces, como si la velocidad de las partículas son razonables, ¿sí me entiende? Entonces va a ocurrir que la fuerza magnética es muy, pero muy pequeña comparada con la fuerza eléctrica. Eso es lo que dice ese resultado. Como les decía alguna vez, salvo que tengamos campos magnéticos, ¿qué cosa? Muy intensos, ¿verdad? Y partículas muy veloces, así es. Eso es lo que dice ese resultado. Y aquí viene lo interesante realmente de esta clase. Porque los textos de física, de los que ustedes conocen, cuando nos presentan la ley de Biot-Savart, nos ponen una expresión, que ustedes la conocen, ¿verdad? La vieron haber visto. Y antes de eso, no hay nada. Y después de eso solamente dice, úselo, esto es esto, y no pregunte por qué. ¿O no es verdad? Dígame si es verdad o no. Así es. Yo lo que les voy a mostrar, cuidado, no voy a demostrar la ley de Biot-Savart, pero estimo que algo parecido debieron haber hecho. A ver.
Si recuerdan cómo llegamos a esto. Toda la historia que hicimos, ¿verdad? Primero definíamos el campo y luego a partir del campo calculamos el campo en base a esa definición y llegamos a esta bobería que ustedes ven aquí. Ya. Y a esto tuvimos que usar este artificio porque este vector que está aquí, a diferencia de esto, no está a lo largo de ese vector posición. Simple. Vean lo que vamos a hacer. Como esta expresión es válida para una partícula, es decir, para una carga Q, ¿qué les parece si tomamos un pedazo de alambre, pedacito diferencial de alambre, y vamos a decir que ese pedacito diferencial de alambre va a contener un pedacito diferencial de carga y todas esas cargas se mueven con velocidad de arrastre V sub D? ¿O no es verdad? Bien. Es decir, aquí este pedacito de alambre va a contener, como lo ven aquí, un diferencial de carga de Q y todas estas cargas, los portadores positivos de carga, se mueven con velocidad de arrastre V sub D. Esto no es novedad para nosotros. Esto representa el número de electrones libres por unidad de volumen, el volumen y la carga de cada electrón. Que al ser reemplazado aquí, llegamos a esto, queridos alumnos. Vean ustedes, no es nada complicado. Ahora, yo le voy a pedir prestado V sub D y lo voy a poner aquí adentro y el DL lo pongo acá afuera. ¿Pero saben por qué nada más? Para que esto que ven aquí, ¿qué es qué cosa? Esa es la corriente eléctrica. Bingo, ley de Biot-Savart. O si usted la quiere en forma vectorial. Ahí está. Así de simple. Ese es su origen, de ahí proviene. O sea, no es magia. Todo está encadenado físicamente. Todos los conceptos se los he revisado. Gravitación, campo eléctrico, campo magnético. Primero, ¿cómo lo definimos? Aquí pusimos las expresiones, ¿verdad? Y luego, ¿cómo lo calculamos para una partícula? Y luego llegamos a esto. Miren ustedes, es completa simetría. Nada es cuento. Aunque los textos parece que fueran así, ¿verdad? Porque te ponen la ecuación y no... Ni te dicen cómo diablo aparece eso. Simplemente úsela, no pregunte. Entonces, si a usted no se le hizo dificultad cómo apuntaba el campo para una carga que fue como iniciamos, acá tampoco debe haber problema. ¿O no es verdad? Porque ahora, en lugar de tener una carga, ¿qué tenemos? Una corriente. ¿Y cuál es la dirección de la corriente? La misma dirección en que se movían esas cargas positivas allá. Es idéntico. Entonces, si alrededor de una carga circula un campo magnético, entonces ahora lo que tenemos es que alrededor de un alambre con corriente también va a circular un campo magnético, nada más que eso. Miren, hasta los vectores siguen siendo los mismos. Te dirá, no, profesor, en la carga esto era V. Pues, ¿qué fue lo que le hicimos nada más? Le cogimos prestado, ¿sí vieron? ¿Verdad? Al vector velocidad arrastre le cogimos prestado su característica vectorial. Es decir, esto que está aquí, ¿qué me representa? La velocidad de los portadores de carga, o que también, o la corriente, ¿no es cierto? O un pedacito de alambre que apunte en esa dirección. Es exactamente eso. Esta lámina es solamente para identificar los términos de que consta esta ley, vector R, el DL, que es el pedazo de alambre como ustedes ven, cuya contribución ya nosotros la conocemos. Distintas formas de expresar esa constante. Esta bolita que ven aquí es cuando el campo magnético que vamos a calcular en ese espacio no hay nada. Pero como ustedes saben, así como los medios pueden ser conductores o dieléctricos, o sea, tienen una constante dieléctrica que afecta el valor del campo eléctrico, los medios también se afectan ante la presencia de un campo magnético. Es decir, el campo experimenta variaciones. Y ese cambio en el campo que ahora vamos a calcular
viene dado por este parámetro que se llama la permeabilidad magnética del medio. ¿Quiénes contribuyen más o ese parámetro, ese factor es más grande? ¿Para qué materiales? Para los ferromagnéticos, exactamente. Nada más que para terminar esta parte y ustedes vean los tres vectores para un alambre con corriente, vamos a determinar geométricamente el campo magnético aquí en este punto, producido por un pedacito de alambre aquí donde ustedes ven, de L. Primero mi vector posición, un vector que va de aquí hasta este punto, que es el vector R que le estamos llamando. ¿Ya? Y el campo, que lo pueden hacer de dos formas. Uno, el más sencillo. Como la ley de Biot-Savart me da solamente una contribución nada más, lo puedo hacer de dos maneras. A ver, primero, ubíquese cómo va el conductor con corriente y usted mentalmente diga cómo debe circular el campo magnético. Momento que usted ya sabe cómo circula el campo magnético, usted sabe que el campo en un punto siempre es tangente a ese punto y a esa línea. Entonces, estoy interesado en este punto. Miren el alambre con corriente. ¿Cómo hace el campo? ¿Cómo circula? Así. Entonces, en este punto P, ¿cómo sería el dB? Perfecto, hacia adentro, así es. Y si eso no los convence, entonces crucen DL con R. El pulgar me da la dirección del campo. ¿Dónde es máximo el campo generado por un alambre con corriente? Perfecto, es en la superficie. ¿Dónde es cero? Sobre su eje, en el infinito, exactamente. Aquí pueden ver en esta animación cómo circula el campo a lo largo de ese alambre. Dígame hacia dónde apunta la fuerza magnética sobre esa partícula en ese instante en que está en esa posición. ¿Perdón? Eje Y positivo. ¿Por qué razón? La fuerza magnética va hacia adentro. El campo magnético va hacia adentro. El campo va hacia adentro y la velocidad con el campo cruzado hacia arriba. Así es, ¿verdad? Exactamente. Porque el campo en el que esa carga se está moviendo es el campo creado por ¿quién? Por ese alambre que lleva allí corriente, exactamente, así es. Donde para este alambre con corriente, sobre el plano de la pantalla, de aquí para acá, el campo ¿qué hace? Geométricamente, entra y de aquí para acá, sale. Entonces, si eso es verdad, aquí tengo yo dos alambres muy largos. El alambre azul muy largo lleva corriente en esa dirección. Y el alambre rojo, sin hacer contacto con el otro, lleva corriente en esta dirección. Y se forman, como ustedes pueden ver, 4 regiones, identificados como 1, 2, 3 y 4. En esas regiones puede existir un punto donde los campos apunten respectivamente en dirección contraria y se cancelen. Dígame cuáles son esas regiones. ¿Son, perdón? 2 y 4, exactamente. 2 puntitos representan para este alambre. El campo circula así. Para este alambre, el campo circula así. Entonces, posibilidad de que se cancelen solamente existe en esta región y en esta región de acá.